¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy hay más pueblo con el chavismo que con la oposición. Y esa ha sido la constante desde 1998, cuando el comandante Chávez triunfa por primera vez en las elecciones de ese año. El más reciente monitor país de Interlaces revela que solo el 14% de los venezolanos simpatiza con los partidos de oposición, mientras el PSUV más que duplica este porcentaje y sigue siendo el partido político más popular del país. El chavismo sigue contando con el respaldo de una sólida y estable base social y política, conformada principalmente por los sectores populares. Digamos que para muchos no es la opción ideal, pero es mejor que la oposición. 2 de cada 3 venezolanos no confía en que un eventual gobierno de oposición pueda resolver los problemas económicos del país. 54% preferiría que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país antes que venga un gobierno de oposición. En resumen, la correlación de fuerzas política, social y simbólica sigue favoreciendo al chavismo. ¿Pero por qué? En medio de una desatada inflación que afecta a la mayoría de los venezolanos, el gobierno bolivariano mantiene significativos porcentajes de aceptación y respaldo, muy por encima de la mayoría de los presidentes latinoamericanos y también de la oposición venezolana. Podríamos comenzar afirmando que es debido a que la oposición sigue sin perfilarse como una alternativa. La oposición no cuenta con un liderazgo verdadero, con una propuesta superior, tampoco con planes y proyectos concretos, vinculados con las nuevas expectativas de orden y eficiencia, y mucho menos conectada con el sentimiento nacional popular. Más allá de la gestión de gobierno, las fortalezas del chavismo tienen que ver con sus banderas de inclusión social y opción por los pobres, a quienes la revolución bolivariana les otorgó visibilidad, identidad y protagonismo. Con una oposición sin respuestas y lejos de las preocupaciones de los venezolanos, el gobierno bolivariano es percibido como el único con poder, voluntad y capacidad de gestión para solucionar los problemas económicos del país, por lo que se convierte en el único referente para la mayoría. El chavismo cuenta además con una potente maquinaria partidista y electoral, también con vigorosos movimientos sociales presentes en todo el territorio nacional y en todos los sectores sociales. También ha impulsado eficientes redes de protección social como los CLAP para aliviar el impacto de la crisis. Esta plataforma política y social le permite al chavismo, entre otras tareas, construir una identidad propia y una comunidad emocional, así como regular la disonancia cognitiva entre el discurso oficial y la gestión, aportando resignificaciones, subjetividad y expectativas positivas. Finalmente, la revolución tiene un liderazgo visible, indiscutible y fortalecido, representado por el presidente Nicolás Maduro. Por el contrario, la oposición venezolana se percibe dividida, ausente, sin propuestas, con sus dirigentes desacreditados y cuestionados, sin líderes populares y sin vínculos sociales y emocionales con las mayorías populares. Para analizar estos temas en el actual contexto latinoamericano, conversaré con el consultor, analista internacional y comunicador social Amaury Chamorro. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
Hoy nos acompaña Amaury Chamorro, comunicador social, consultor, analista internacional. Bienvenido, Amaury, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo. Muy interesante lo que está ocurriendo en América Latina. Sí. Realidades que emergen de manera sorpresiva, inesperada. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de los últimos acontecimientos en América Latina? Tomando en cuenta que las diferentes realidades, las diferentes situaciones, Bolivia, Chile o Colombia son procesos realmente Ecuador. distintos. ¿Podemos hacer un balance e identificar procesos similares, tendencias? Yo diría, existe una transversalidad en algunas cosas, ponderando, ¿no?, las diferencias demográficas, históricas y económicas de cada país. Pero principalmente lo que vemos es la organización, la sociedad civil no organizada, saliendo a la calle a reclamar en contra de un modelo económico que tiende a ser neoliberal, ¿no? Tanto en Chile como en Ecuador, como Bolivia, como Colombia. Pero, claro, cada uno de manera distinta, en el sentido de que en Colombia nunca ha habido un gobierno de izquierda, un gobierno progresista que haya presentado una propuesta económica y un modelo de sociedad, de desarrollo progresista. En Chile se dijo que durante 30 años Concertación, que supuestamente era de izquierda y nunca fue de izquierda, en su modelo económico nunca ha sido de izquierda, presentó más que todo, como se llamaba, el mejor alumno del neoliberalismo, un modelo fallido, absolutamente fallido. En el caso de Bolivia, hay más de 10 años de progresismo, un cambio social histórico, el mejor manejo macroeconómico del mundo, sí, del gobierno boliviano, un golpe de Estado que ocurre en este momento. Reducción de la pobreza. Claro, reducción de la pobreza. Y en el caso de Ecuador, un gobierno que Lenín Moreno gana la elección pasándose como de izquierda, como si fuera el sucesor del presidente Rafael Correa, cuando en realidad él da un giro 180 grados, tanto políticamente como económicamente, y eso genera una crisis en el Ecuador y la sociedad civil sale a marchar. Entonces, el panorama general es la sociedad civil, sí, no los partidos de izquierda, ¿a qué se debe no eso? Las organizaciones sociales de izquierda, no los sindicatos, han salido a las calles a defender. Yo creo que eso va de la mano. Eso es resultado de 20 años de progresismo en América Latina. Igual que Colombia no fue gobernada. Claro, de maduración social y política. Absolutamente. La diferencia es, en 200 años de independencia, digamos, en nuestro continente, ha habido apenas casi que un promedio de 40 años de democracia a lo largo de nuestra historia. Y este periodo democrático permitió que la izquierda y los países, la gran mayoría de ellos de nuestro continente, ganaran la izquierda, los progresistas ganaran elecciones. Gobernaron, hicieron un profundo cambio social. Se sacó en los últimos 10 años a 90 millones de personas de la pobreza. O sea, teníamos países con 70% de pobreza y hoy se reduce al 20, 25%. Entonces, la situación es esa. Ahora, la sociedad, igual que en el caso de Colombia, nunca ha sido gobernado por un modelo progresista que viene de casi 100 años de guerra civil. Tienen a sus vecinos países que han demostrado que hay una otra vía que de alguna manera mejoró las condiciones de vida. Y contagió Colombia inevitablemente. Lo que tú dices es interesante, es un proceso de maduración social, de ejercicio contundente, vigoroso de ciudadanía, pero también un rechazo total y definitivo al modelo neoliberal, el fondo monetarista. Absolutamente. El modelo económico chileno, imagínense un país que no existe jubilación, no existe salud pública gratuita, no existe educación pública gratuita. El promedio del país, 85% de la ciudadanía vive con más o menos 400, 450 dólares, que al momento en que se jubila, esas personas ganan, que se retiran y reciben una pensión porque ellos necesitan firmar un contrato con los bancos privados. Entonces yo, en vez de aportar al seguro social, firmo un contrato con un banco privado, entrego mi dinero, una cuota, que al final, cuando yo me retire, deje de trabajar, voy a recibir 200 dólares. Un país que tiene un costo de vida extremadamente elevado. Entonces, la situación es extremadamente, y se vendió diferente. La situación es muy compleja, que es muy parecida a lo que ocurre en Colombia, y a eso con el agravante de una guerra civil
Bárbara, que ahora se firmó un acuerdo de paz, pero no hay paz en Colombia. O sea, eso es, se desmovilizó las FARC. Profundizar la guerra. Permitir que los grupos paramilitares vuelvan a actuar impunemente. Hemos hablado de que son movimientos sociales emergentes, pero espontáneos, ciudadanos, que se lanzan a la calle a protestar sin dirección política. Así es. Digamos que sin estrategia. Pero demostrando un crecimiento, una maduración acelerada. ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Con los partidos políticos en general y particularmente con los partidos de izquierda, pues ellos, digamos, están llamados a dirigir, a conducir, a alimentar este ejercicio de ciudadanía creciente que hay en América Latina. Los últimos 20 años ha habido un fenómeno importante que debemos entender y considerarlo para analizar esto, que es el surgimiento de las redes sociales, ¿no? El surgimiento de las redes sociales ha permitido una interconectividad de la sociedad de manera transversal a todos los sectores económicos, sociales, que ha permitido cosas muy buenas como las denuncias que vemos de la violencia brutal del Estado colombiano y chileno y ahora los golpistas en Chile en contra de la sociedad civil, con abusos así, asesinatos, o sea, uno se cansa de ver videos de asesinatos y de torturas y en realidad nada ha ocurrido aún, pero eso ha permitido que la sociedad pueda expresarse y pueda también registrar, tener un papel casi que periodístico. Y bloquear la censura. Yo diría, no bloquear la censura, desbloquear la censura, pero yo, más que eso es permitir hablar. Yo creo que porque la censura dentro de las redes sociales existe de manera no explícita y eso la sociedad en nuestro continente tiene que entenderlo, que las redes sociales sí existe una censura previa, que son los famosos algoritmos. Entonces lo que uno ve en su Facebook, en su Twitter o lo que le llega en WhatsApp, eso alguien determina si se lo ve o no se lo ve. Exacto. Y son las empresas, las mismas redes sociales, las corporaciones que predeterminan eso. Okay. Y eso ayuda a engañar la opinión pública, a creer que hay democracia o que hay una libertad de expresión, y lo que es absolutamente falso. Por otro lado, también sentimos, como hablamos, esa sociedad más interconectada a través de las redes sociales también permitió crear un proceso de lo que se hablaba de esas sociedades líquidas, ¿no? O sea, yo no necesariamente necesito responder a estructuras formales para poder expresarme, ya que a través de las redes sociales yo puedo hablar, yo puedo dialogar. Puedo ser un niño de 10 años con 30 millones de seguidores en YouTube, tengo más capacidad de influenciar. No, yo tengo más alcance comunicacional que, por ejemplo, el del New York Times. Entonces, esa distorsión de quién tiene el poder o la percepción del poder comunicacional ha permitido que la sociedad se pulverizara en el momento de actuar en nuestro continente. Ahora, lo que es importante es, los partidos de izquierda no lideraron estos movimientos, ni en Chile, ni en Bolivia, la resistencia social, esa gente que ha salido a las calles a denunciar el golpe y a resistir a un proceso de opresión conducido y yo diría coordinado en gran parte por parte de las iglesias evangélicas y los sectores más radicales evangélicos en Bolivia, pero la sociedad civil ha salido a reclamar de manera organizada dentro de su lógica, ¿no? de salir a las calles. No obstante, no es que yo salga a defender la bandera del partido del presidente Evo Morales, yo salgo a defender la huipala, salgo a defender la democracia, salgo a defender el Estado de Derecho. Se están matando a mis vecinos, han herido a mi primo, mi madre ha sido golpeada en las calles, o sea, y simplemente yo no soy miembro del partido, no soy de una organización sindical, no soy de una organización social, simplemente soy ciudadano de a pie. Entonces, la gente ha decidido salir a las calles a defender lo que cree que es suyo. Y no necesariamente es un partido político. Pero su discurso, cuando uno ve las entrevistas, las pocas entrevistas en los grandes medios, las grandes empresas de comunicación, o cuando uno ve su expresión a través de las redes sociales, lo que uno ve son los valores defendidos por el campo de la izquierda, por el campo del progresismo a lo largo de estos últimos 20 años, ¿no? El Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, un modelo económico que permita un desarrollo social, que yo tenga comida, que yo pueda comprar mi casa, que mis hijos puedan estudiar, que yo pueda abrir mi negocio, que yo pueda tener acceso a crédito. O sea, eso es un discurso históricamente de la izquierda, no de la derecha. Y ese liderazgo de izquierda está leyendo acertadamente estas nuevas realidades. O luce más bien desconectada. Me respondes por favor cuando regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba acerca de la lectura que están haciendo las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, sobre estas nuevas realidades emergentes, ¿no? Hay un creciente protagonismo de la gente. Los mecanismos de construcción de opinión pública son distintos a los que conocíamos hasta hace poco. La gente está en capacidad de imponer imágenes. Y pareciera que el liderazgo de izquierda, el liderazgo progresista, no está acompañando estos procesos de maduración social, política. ¿Qué crees? No creo. No es porque yo produzco una foto, la subo a mi Instagram, es que la gente la accede. Exacto. Es importante entender eso. Me da un empoderamiento, me da el sentido de que yo estoy hablando y estoy publicando en las redes sociales, pero el mismo Instagram es quien determina quién ve y quién no ve ese contenido. Y hay un bloqueo más que comprobado, por parte de las empresas que son las propietarias de esas redes sociales, así como la acción coordinada por parte de sectores que son contrarios a las marchas, ¿no? al paro nacional, en el caso, por ejemplo, de Colombia, sea gobierno, sean partidos o también actitud política de estas mismas corporaciones, que acaban actuando para mitigar la capacidad de esta gente que está en la calle de producir contenido y que le llegue a más gente. Eso es evidente y está ahí, es comprobado científicamente, yo diría. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la gente cuando sale a la calle en estos países tiene un discurso progresista y de izquierda y muchas veces no necesariamente se lo expresa a través de los liderazgos políticos en este momento que han sido los que han determinado que esta gente salga a la calle y tenga ese discurso, ¿no? Debemos ponderar ahí. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales ganó una elección. La diferencia de su victoria es más contundente que la victoria de la derecha en Uruguay. Y en Uruguay no quemaron la casa del candidato que ganó la elección, no llamaron golpe de Estado. El que perdió aceptó la derrota y ahí siguen. Y la OEA no llamó a decir que hubo un fraude, ¿no? Entonces, eso viene acompañado con una actitud de las empresas de comunicación que hoy muchas veces sustituyen los partidos políticos de derecha. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Hay un enfrentamiento hacia la imagen, la capacidad comunicacional y la reputación de los líderes de izquierda en nuestro continente. Eso es en cualquier país de nuestro continente, en todos los países de nuestro continente ocurre eso. Entonces, obviamente, se hace más difícil que estos sectores clase media, lo que habíamos hablado al comienzo del programa, que han migrado, ¿no? Estos sectores que han migrado gracias a políticas públicas del progresismo latinoamericano en los países que han sido gobernados por la izquierda, al momento en que yo ya soy clase media, que yo reafirmo mi capacidad de consumo, porque en realidad ser clase media, lo que le hizo el progresismo fue incluir gente al mercado de consumo. La capacidad de cambiar culturalmente o de transformar ese sujeto histórico en una persona que tenga conciencia de saber que yo tengo esta condición económica resultante de, es mucho más difícil si existen empresas de comunicación y todo lo que yo consumo culturalmente, desde Netflix a CNN o Facebook y Instagram, obviamente me dicen lo contrario, ¿no? No hay también una incomprensión de estas nuevas realidades. Yo lo siento mucho en Venezuela, sobre todo del lado de la oposición, que tiene una gran dificultad para entender lo que está ocurriendo. Y no son capaces todavía de renovar gramáticas, símbolos, o de moverse, sobre todo cuando hay objetivos electorales, de moverse más al centro. O le siguen hablando a un sector de la población que dejó de ser pobre, le siguen hablando como si fueran pobres. No hay dificultades naturales, normales, podríamos decirlo así, por parte de los sectores progresistas para liderar estos movimientos o liderar el nuevo sujeto social que está emergiendo.
que es un sujeto social nacido a partir de la mejora económica y la capacidad de consumo. En O sea, algunos sus países, valores, su percepción de su entorno y sus valores son aspiracionalmente vinculados al capital, al tener más, ¿no? Yo puedo comprarme un celular nuevo todos los años, puedo comprar un nuevo televisor, un carro, me voy de vacaciones a Miami. O sea, no estoy feliz porque yo tengo más capacidad de poder luchar con mi sociedad para ayudar a aquellos que no han conseguido emigrar como nosotros, ¿no? Esa falta de conciencia también, claro, eso se logra a lo largo, ponderando, ¿no? Pero eso se logra a lo largo de un cambio de muchos años, ¿no? O sea, se demora, es un periodo entero, son generaciones enteras con un amplio trabajo cultural, educacional y político para que esta gente entienda. Ahora, incluso puntualizando todavía más, las fuerzas progresistas, hablando principalmente de las fuerzas progresistas y de izquierda, se concentran en la gestión, en muchos casos, y descuidan la necesaria construcción de hegemonía. Eso depende, ¿no? Si vemos Venezuela es diferente de lo que ha ocurrido en Ecuador, o lo que ha ocurrido en Bolivia. Argentina sí se ha demostrado que la sociedad ha tenido capacidad de entender que hubo de entender y expresar que está insatisfecho con un modelo económico neoliberal. Por eso Alberto Fernández ganó las elecciones de la última elección presidencial. Incluso desde la derecha hay una lectura incompleta porque siguen cometiendo los mismos errores. Yo creo, o sea, si hablamos de Venezuela es distinto de lo que hablaríamos del resto de los países porque obviamente las condiciones económicas del bloqueo a Venezuela influencian directamente la calidad de vida de las personas, naturalmente influencia la percepción sobre su entorno. O sea, no se puede hablar de una actitud forzada a que la situación económica del país esté como esté por parte de sectores externos y que a su vez ayudan a afectar la percepción de la ciudadanía al momento de votar, al momento de expresarse. No obstante, dentro de esa coyuntura, la izquierda en Venezuela tiene, como casi todo el progresismo latinoamericano, tiene un núcleo duro muy grande. O sea, la izquierda per se y los partidos de izquierdas que representan mejor este campo político son más fuertes que los partidos de derecha. Eso es evidente. No hay ningún partido. El partido más grande de Brasil es el PT. La fuerza política más grande del Ecuador es el correísmo. La fuerza política más importante de Bolivia es el presidente Evo Morales. La fuerza más importante de Venezuela política es el PSV. Entonces, se replica eso a lo largo de casi todo nuestro continente. Pero ¿por qué o se ganan? Y ahí es que hay que entender algo. Si se ganan las elecciones, en este momento ya se declaran golpes de Estado para no permitir que la izquierda continúe. O si la izquierda gana las elecciones, hay una actitud de cambio y se nota que había como un proceso de infiltrado, un caballo de Troya, que ha sido el caso de Lenín Moreno en el Ecuador, que se giró absolutamente un hostigamiento permanente a la derecha, claro. Entonces, por parte de la derecha. Sí. Gana Macri. Y respetando todas las absolutamente, rompiendo condiciones democráticas. O sea, código procesal, constitución, eso no existe. Golpes parlamentarios, todo, mediáticos. Así, América Latina ha sobrevivido a eso, igual cerco dentro económico. O sea, o se tumba, o si se pierde, o se tumban los gobiernos de izquierda, o se los intentan tumbar, o si pierden una elección, la derecha hay una persecución desmedida posterior. Eso ha ocurrido en Ecuador, eso ha ocurrido en Argentina, en Brasil. Bueno, en Brasil hubo un golpe parlamentario. Entonces, hay un desequilibrio de fuerzas y hay que entender eso. Independiente, no se puede hacer un análisis de nuestro continente sin llevar en consideración los golpes de Estado que han ocurrido en nuestro continente, sin considerar la capacidad política y el actuar político de sectores de las iglesias evangélicas en nuestro continente, así también como de empresas de comunicación que actúan como partidos políticos, porque los partidos políticos electoralmente y políticamente han sido derrotados en nuestro continente. En Colombia es un caso sui generis, y ahí, bueno, también tenemos que hablar de México, que acaba de ganar Andrés Manuel López Obrador, un hombre de izquierda que hubiera ganado elección hace tres elecciones anteriores y hubiera ganado la presidencia. Sabemos que por métodos no muy ortodoxos no ganó la elección, pero los países más estables de nuestro continente son los más violentos. México y Colombia son los que más asesinan, los que más han creado sistemas que el mismo Estado
junto con grupos narcotraficantes y grupos paramilitares, han actuado iniciando una guerra declarada en el caso de Colombia y no declarada en el caso de México, que ha generado muerte. Entonces, la democracia, ¿cómo la percibimos? O sea, mira, 70 años de democracia en México, 70 años de democracia en México, un país muy estable. Claro. Colombia, desde hace 100 años hubo un golpe de Estado que duró un año y el resto se han ganado elecciones. Entonces, pero un país que ha generado 8 millones de víctimas, como el caso de Colombia, o en el caso de México, que hay 250.000 desaparecidos, ¿a dónde está el proceso democrático? O sea, el sentido de ir a votar no se expresa en eso. O sea, la democracia y la justicia, porque la democracia tiene que venir acompañada de un sentido de justicia, eso ocurre cuando políticas sociales, los recursos del país se aplican al beneficio de las grandes mayorías en el continente. Y no es lo que vemos en estos países que supuestamente son los más estables. Estamos observando también por parte de la derecha un hostigamiento, una persecución hacia las fuerzas progresistas de izquierda, cuando están en el gobierno, incluso cuando dejan el gobierno. Golpes mediáticos, reputacionales, judiciales, parlamentarios. Pareciera que el objetivo no es cohabitar, alternar, convivir, sino extirpar a los movimientos, a las fuerzas progresistas. Será el momento de hacer balances y repensar la vía pacífica, electoral y democrática. Me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, con base al hostigamiento permanente de la derecha contra las fuerzas progresistas, donde son capaces de impulsar golpes de todo tipo, no solamente golpes militares, sino golpes parlamentarios, judiciales, reputacionales, mediáticos, simbólicos. ¿Está planteado revisar la vía pacífica, electoral y democrática? La pacífica no. La paz es la paz. O sea, no es negociable. Eso no es negociable. Claro. ¿No? O sea, ya las FARC, en el caso de Colombia, en el proceso de paz, indicaron que la vía política es la vía que tiene que ser. O sea, claro, ellos habían optado por una vía política por medio de las armas, pero el conflicto armado, siempre quien pone los muertos es el pueblo, ¿no? Son los más humildes. Y nosotros vivimos en un continente de humildes, ¿no? Muy desigual, pero formado en gran parte por humildes. Lo que debemos replantear es lo que es la democracia, el concepto de democracia y los mecanismos que permiten que que coexista en una sociedad como democracia. No profundizarla. Claro. O profundizarla o modificarla, porque no puede ser que empresas de comunicación mientan, generen víctimas y nadie pague políticamente porque ellos supuestamente están protegidos por lo que se habla de la libertad de expresión. Cuando la libertad de expresión, el dueño de la libertad de expresión es el dueño de la empresa de comunicación, porque los funcionarios no tienen libertad de actuar. Yo trabajé en un medio de comunicación, yo conozco muy bien, no tienen libertad. Uno responde al editor, que responde al dueño y se acabó. Y el dueño responde a sus intereses privados. O a centros de poder. No, y claro, él normalmente es del centro de poder. Entonces, no nos engañemos, no existe eso. Ahora, las empresas de comunicación distorsionan ese funcionamiento de lo que podríamos llamar de proceso democrático, porque al momento de ir a votar, la gente va a votar a partir de una construcción, de una percepción de su entorno. Y esa percepción normalmente es manipulada, es modificada. Antes casi que exclusivamente por las empresas de comunicación, hoy también por las empresas propietarias de las grandes redes sociales que estamos inseridos todos nosotros. Y las instituciones. De manera general. Las instituciones que también conspiran en muchos casos. En realidad, la institución... Cuando hay golpes parlamentarios. No, claro, si se siguieran las cartas democráticas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Brasil, no existía. Uno, a Dilma, lo que la acusan del juicio político que la destituye no era un tema penal. Segundo, después el mismo consejo formado dentro del Parlamento brasilero determina que no había responsabilidad de la presidenta Dilma.
después de haberla destituida y no pasa absolutamente nada. O sea, a ver, la legislación en la Constitución brasilera no tenía previsto la destitución de un presidente por el motivo que la destituyeron. Entonces, no existe. Entonces, la actitud, ese nivel de desarrollo o creer, a ver, de que la derecha va a respetar esta disputa dentro de un marco legal y ya hace 20 años viene siendo derrotada, ella no lo va a respetar. Lo que la izquierda debe entender es que debe crear otros mecanismos y la sociedad civil debe dialogar cada vez más con la sociedad civil para comprender que esta democracia nuestra, que supuestamente la que viene de 1700 de Francia, que nace en Francia, de los poderes con contrapoderes, existen otros poderes que no están dentro de esta institucionalidad, que no es, los medios de comunicación y los poderes económicos no están dentro supuestamente no estarían dentro del legislativo, del judicial, del poder ejecutivo, pero a su vez ellos influencian directamente el actuar de estos mecanismos y dentro de un Estado de Derecho que supuestamente no se rompe porque yo puedo salir a votar. Porque durante los años 60 y 70 en América Latina, cuando surge el progresismo, la izquierda latinoamericana, veamos el máximo ejemplo de Allende, ganan elecciones o están por ganar elecciones, existe un golpe coordinado. El golpe militar, sí. Que matan, asesinan, desaparecen y acaban con esa posibilidad de que la izquierda ganara elecciones, ¿no? Entonces, ya los desaparezco. Vuelve la democracia implementada en un modelo muy agresivo de neoliberalismo, con el mejor ejemplo también en Chile, pero veamos Colombia, lo que hicieron en Brasil. Quiebran los estados, se quiebran los países. Cuando gana el presidente Lula la elección en Brasil de 2002, al día se morían 300 niños del hambre en Brasil, dicho por la Globo, no por el Lula. 300 niños se morían al hambre por día en Brasil. Entonces, esa situación demostró que ese modelo económico dentro de la democracia representativa, ¿no? A través del voto, no era más viable. Entonces, en este mismo modelo democrático, la gente y casi todo nuestro continente durante 15 años fue gobernado por la izquierda. Prácticamente todo el continente latinoamericano y caribeño fue gobernado en su gran mayoría por procesos de izquierda. Entonces, la derecha dijo, ¿qué hacemos? Junto, obviamente, con los Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a, de nuevo, golpes de estados militares y vas a asesinar 1 millón de personas nuevamente. Eso tiene un costo político demasiado alto y la sociedad hoy ha cambiado mucho. Claro. También las redes sociales nos va a dificultar. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que trabajar con golpes institucionales y mediáticos que permitan dar una apariencia de Estado de Derecho, de no ruptura del Estado de Derecho, pero que a su vez atropella ese mismo Estado de Derecho porque no cumple con la Constitución, porque no cumple con un código penal o porque simplemente las empresas de comunicación, después de destruir la reputación de un candidato, como ha habido casi todo nuestro continente, la gente no vota más por él, entonces yo opto por la izquierda. Quería contar un tema interesante. En Chile, en el 2017, cuando gana el presidente Piñera la elección, 2 años antes, en el 2015, y ya entrando en 2016, Marco Enrique Jominami, que es fundador del Grupo de Puebla. Quisiera que hablemos del Grupo de Puebla. Chileno, que estaba en su candidatura. Un año antes, él tenía casi 20% de intención de voto a más que Piñera. Se inicia un proceso de tentativa de asesinato de su reputación, acusándolo de 2 casos de corrupción, supuestos casos de corrupción. Uno de ellos no era ni siquiera corrupción. Que hasta la presente fecha, siquiera el fiscal, después de 4 años, ha presentado una denuncia formal contra él en un juicio. O sea, él está investigando y filtrando información y la prensa agarra eso para intentar acabar con su reputación. Gana Piñera, Marco, la intención de voto no se concreta, ¿no? Obviamente, con ese asesinato de su reputación o tentativa de asesinato de su reputación. Y eso ha ocurrido en todo el continente. Entonces, eso no es democracia. Eso no es Ahora, democracia. la izquierda tiene que repensar la vía democrática, tiene que repensar las instituciones, repensar incluso el modelo económico. Y creo que con esos objetivos nace el Grupo de Puebla, un espacio para el debate, para la formulación, para la comprensión de las nuevas realidades, la formulación de alternativas. Tú estás muy cerca del Grupo de Puebla, cuéntanos. El Grupo de Puebla yo diría, una especie de un tanque de pensamiento formado por
por figuras importantes políticas Líderes más de la importantes, centro-izquierda sí, del sí. continente, ¿no? No por los partidos. Esa es la diferencia, por ejemplo, del Foro de São Paulo. El Grupo de Puebla es formado por líderes políticos influyentes en sus países, pero que son de centro-izquierda y que, es más, tienen diferencias ideológicas muy grandes, pero la idea es esa, es conformar un grupo muy plural que debata y discuta cuál es el nuevo modelo que debe ser avanzado. Ahora y eso fundado en Puebla, en México, y ahí está, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández es miembro, está el presidente Correa, Dilma, Lula, Samper, Zapatero, o sea, es un grupo interesante que permite generar pensamiento político crítico, no solo para la disputa política de manera general, pero también para autocomprenderse, ¿no? Y ahí eso ha permitido también crear una especie de una vocería muy legítima en el sentido del debate político público sobre la izquierda y la derecha. Ahora, yo creo que el principal desafío de la izquierda en nuestro continente no es solo repensar, porque repensar o crear un nuevo modelo de democracia, llevando en consideración el poder de los medios de comunicación, de las redes sociales, o la constante utilización de golpes de Estado, de desestabilización, de asesinatos, de violencia, para no permitir que la izquierda continúe en las presidencias de la República. Venezuela es un ejemplo de eso, tenemos Bolivia ahora, lo que ha ocurrido en Colombia. Recordemos que Gustavo Petro, el candidato presidencial en la elección, recibe los disparos en el carro, eso fue transmitido en vivo por las redes sociales porque dentro del carro estaba llegando un gran mitin, entonces ya su equipo de comunicación estaba transmitiendo y le comienzan a disparar el carro en el vidrio, o sea, le iba a dar a la cabeza si el carro no fuera blindado. O sea, imagínense, esa es la democracia estable que hay en Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? No solo debe ser pensado el modelo, pero debe reconectarse con la sociedad civil, porque es la sociedad que va a permitir un cambio. Y es importante que la izquierda, yo llamo de resignificarse. La izquierda tiene que hacer un proceso de resignificación, porque América Latina no es la misma de hace 20 años cuando llegó el presidente Chávez, ganó su primera elección. Y ahí viene la ola del progresismo latinoamericano, ganando casi todas las elecciones presidenciales en todo el continente. Entonces, cuando esa América Latina del 98, del 99, del 2000, es muy distinta a la del 2020. Tanto en condiciones económicas, tanto en condiciones de la formación demográfica de la sociedad, que ahora percibe y se relaciona en el mundo de manera distinta. Cuando llega el comandante Chávez a su primera elección presidencial, no existían las redes sociales. Mal había llegado el Internet. Y hoy tenemos una sociedad líquida, ultraconectada, que genera no solo un cambio social, que es resultado, perdón, de una migración económica, pero también genera un sujeto social ambiguo. Yo siempre doy el ejemplo de que, por ejemplo, tengo los jóvenes ambientalistas, están dispuestos a amarrarse a una ballena para que no la maten, y están ahí y hacen cualquier cosa por ella, pero desde el punto de vista económico ellos son extremadamente neoliberales. Y ellos no entienden que matan a la ballena porque las empresas de ese modelo están dispuestas a acabar con el medio ambiente y cazar esa ballena. Entonces, a ver, el de joven decirle es muy difícil. No, mira, déjame explicarte que ese modelo económico que tú crees que es el mejor es el que mata a esa ballena. Entonces, ¿cómo el progresismo latinoamericano y las izquierdas alrededor del mundo tienen que realmente entender cómo funciona la cabeza de ese joven para conectarse con él? Porque yo no puedo crear muros o parámetros. Conectarse y concientizarse. Claro, concientizarse después, ¿no? Primero tengo que llamarle la atención, que él permita decodificar mis códigos y a partir de eso que reciba esa información y lo perciba. Ahora, eso funcionaría tranquilamente, pero ahí de por medio están las empresas de comunicación, están estos procesos de ruptura del diálogo constante con la sociedad para impedir que esto ocurra, porque ellos saben que, obviamente, en términos de valores, en términos de propuestas, las izquierdas de nuestro continente están mucho más conectadas a la sociedad de manera general que las derechas. Bueno, Mauri, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias por la invitación. Vamos a seguir conversando y prestarle mucha atención al Grupo de Puebla, a los movimientos sociales y, como diría, como al diseño que hizo el presidente Maduro recientemente y al Grupo ALBA. Claro, o sea, son organizaciones sociales y de liderazgos y de partidos que son importantes para multiplicar los puntos de vista. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Ahora vamos con el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Según el más reciente Monitor País de Interlaces, 74% de los venezolanos considera muy importante y algo importante el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. 64% está de acuerdo con el diálogo que se realiza actualmente entre la oposición moderada y el gobierno bolivariano. 83% de los venezolanos está de acuerdo con que otros sectores, como los independientes y los empresarios, participen también en la nueva mesa de diálogo. Los venezolanos quieren votar. 67% de los consultados inscritos en el registro electoral afirman que definitivamente votarían en las elecciones parlamentarias. En ese sentido, 72% considera que sería incorrecta la decisión de algunos partidos políticos de oposición de no participar en esas parlamentarias, mientras que 25% opina que sería correcta. El Monitor País Interlaces revela que para el 74% de los venezolanos, la actual Asamblea Nacional en manos de la oposición no cumplió con lo que esperaban sus electores, mientras 22% opina que sí cumplió. La Sociedad Chilena de Oftalmología informó hace una semana que hasta entonces se habían registrado 283 casos de mutilación en los ojos como consecuencia de los disparos de perdigones en la cara de los manifestantes, en su mayoría jóvenes. Respecto a la represión en Chile, el primer informe de Amnistía Internacional denuncia maltratos generalizados, uso excesivo de la fuerza, violación de los derechos fundamentales, abuso sexual, tortura y disparos con municiones reales. Necesitamos la participación de todos, no solo en la vida política, sino también en la económica. No puede haber una hiperconcentración del poder en un reducido número de personas. El poder debe circular y este movimiento está en marcha. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.